¿Cómo están, niños y niñas? Nuevamente nos volvemos a encontrar. Bien, les doy la muy cordial bienvenida a Cuarto Verde. Vamos a empezar con el lema de nuestra institución. Estudio, respeto y disciplina. Solo así podrás cumplir grandes objetivos. Ya saben entonces, niños y niñas amancinas, nuestros acuerdos fundamentales. El primero, mostrar una actitud positiva para aprender. Ya sabes, pensamientos alegres mejoran toda tu realidad. Número 2, desarrolla una escucha activa, por supuesto, escucha activa durante toda la sesión de aprendizaje. Exacto. Número 3, elige un lugar adecuado y mantén tu posición hasta el final. Número 4, ser responsable con los tiempos de las actividades asignadas. Bien, continuamos con la frase del día que no nos puede faltar. Vuelve a intentarlo, ya sabes. Has de aprender la lección poniendo mucha atención. Si no es a la primera, persevera y persevera. Al fin cobrarás valor y aprenderás lo que quieras. Ya verás, si perseveras, todo te irá mucho mejor. Y yo sé que tú lo vas a hacer. Muy bien, chicos. Ahora tenemos nuestra sesión. Ciencia y ambiente, biología. ¿Qué vamos a tratar hoy? ¿Qué vamos a tratar? A ver, escucha, ¿qué te tengo por acá? Muy atento, a ver. ¡Qué bonito! ¿Te gustó? Muy bonito, ¿verdad? ¿Sabes quién habrá compuesto esta melodía tan hermosa? A mí me ha gustado, le ha sonado muy bien a mis oídos. Ya sabes de qué vamos a tratar todavía. Yo te voy a dar otra pista, no te preocupes, te tengo muchas pistas hoy. Te tengo muchas pistas. ¿Sabes de quién es la melodía que habíamos escuchado de él? De Beethoven. Bien, vamos a hablar de él hoy día. No sé, a ver, vamos por acá. Escucha con atención. Lee. Aquí sí tienes que leer. Muy atenta a la vista y muy aguda la audición. Escucha y lee.
Muy bien, niños. Esta maravillosa historia de Beethoven, ¿verdad? Triste porque aproximadamente a la edad de 30 años, él empieza a sufrir de una sordera muy aguda que se va gradualmente le va retirando el sentido de la audición. Penosamente, pero imagínense, a pesar de que sí se volvió él una persona un poco gruñona, malhumorada, pero dicen los historiadores que posiblemente fue de la vida también que él tuvo con su padre, porque su padre fue muy exigente con él. Lo despertaba, dicen, a las horas de la madrugada para que él ensayara continuamente. Quería volverlo, pues, un niño súper dotado con esa inteligencia musical. Un prodigio que igualara la inteligencia de Mozart, imagínense, ¿no? Y por eso lo hacía practicar constantemente. Entonces, musicalmente, él aproximadamente a los 7 años ya compuso una obra musical, imagínense, ¿no? Y entonces, sí tuvo una vida muy difícil y complicada, porque su padre era una persona muy exigente, muchas veces lo castigaba y si no le salía una nota musical, lo dejaba, dicen, encerrado en un granero. Y bueno, miren chicos, también se tuvo que hacer cargo a los 20 años, 22 años aproximadamente, de sus hermanos, porque fallece su padre. Y él tuvo que trabajar para poder mantener a sus hermanos. Bien, y aproximadamente a la edad de 30 años él empieza a quedarse sordo, pero no sordo por completo, sino de manera gradual. Y además comentan que en una de las reuniones que tuvo, él conoce a Elisa, pues esta joven pianista también. Él le dice, a ver, en tu repertorio toca algunas músicas, piezas musicales para poderte escuchar. Y entonces ella empieza con las piezas musicales y no toca ninguna de él. Y Beethoven se acerca y le dice, ¿y por qué no has tocado ninguna pieza mía? Y ella le responde, es que en realidad son muy complicadas, tienen notas altas y bajas y se me hace complicado poderla tocar. Y entonces él, dicen que le inspira mucha ternura, que de ahí deciden pues a componer una pieza musical para que ella la pudiera tocar, ¿verdad? Y entonces es cuando se la dedica esta pieza musical y es conocida como Elisa, la que habíamos escuchado, ¿no?, al inicio. Muy bien, chicos, y cuando ya da uno de sus últimos conciertos, dirigiendo, ¿no?, la orquesta, sucede de que ya no escuchaba absolutamente nada. Y como ustedes comprenderán, el sentido de la audición nos ayuda a equilibrarnos, a caminar bien erguidos, a saber por dónde vamos exactamente. Entonces él dirigía precisamente y ya cuando termina, de verdad él no pudo saber. Dicen dentro de las curiosidades que él no podía saber si estaba bien, mal, si le gustó o no le agradó a la gente. Entonces había una jovencita, ¿no?, que estaba apoyándolo ahí, le ayuda a girar, como ustedes pueden ver, y él se da cuenta y siente los aplausos, ¿verdad? Siente los aplausos porque ve a la gente aplaudir. Entonces en ese momento se pudo dar cuenta de que en realidad les había gustado su composición y hizo muchas. A pesar de que él fue quedando sordo, eso no le impidió, miren chicos, él fue una persona muy perseverante. Muy bien chicos, ya saben de qué vamos a tratar, ¿verdad? ¡Ah, ya! Excelente. Vamos entonces ahora a ver, ¿qué aprenderemos hoy? Claro, hoy vamos a aprender el sentido de la audición. Mira, ¿cómo se caracteriza el sentido de la audición? ¿Qué componentes te voy a hablar? Sobre su función, el órgano receptor, el tipo de receptor, el estímulo, partes del sentido de la audición en algunos animales, las enfermedades y los cuidados que debemos tener. Bien, nuestro propósito es el siguiente: describir la función del órgano de la audición, reconocer las partes del oído, explicar las enfermedades y los cuidados que debemos tener. Bien, chicos, y también nuestra ficha práctica, ¿verdad? Solo nuestra ficha práctica. ¿Listo? Muy bien, continuamos por acá entonces con la función del oído. Pues te comento que el oído tiene dos principales funciones. La primera, que es la audición, ¿verdad? La audición,
recoger esos sonidos, y la segunda que es mantener el equilibrio. Imagínate, ¿por qué van relacionadas? Ahora te voy a comentar. La audición porque te permite escuchar los sonidos que se producen alrededor en el medio donde tú vives y te rodeas. Bien, ¿qué pasa con el equilibrio? Pues excelente, sí, nos permite informar al cerebro, llevar esa información necesaria sobre la posición, ubicación, movimiento, ¿verdad? Para que la cabeza pueda dirigir y todos nuestros músculos interactúen. Lleva la información del sonido, entonces el cerebro le dice, mira, estamos aquí, tienes que levantar la pierna, cuidado, te vas a caer, entonces los altos y bajos, y ayuda a través de nuestro sistema locomotor a dirigir a todo nuestro organismo por donde vamos a nuestro cuerpo. Y bien, mantener la armonía, ¿verdad? Para que no nos podamos caer. Muy bien, chicos. Entonces, la audición y el equilibrio son captados a través de los mecanorreceptores. Bien, ¿y cuál es ese estímulo muy importante? Es el sonido, que llegan esas ondas sonoras hacia nuestro oído. Interesante, ¿verdad? Vamos a continuar entonces por acá. Miren, chicos, vamos a hablar sobre el órgano receptor de la audición. Bien, ese órgano receptor es el oído, ¿verdad? En este pabellón de la oreja que tenemos, el oído. Ese órgano receptor es el oído. Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Los tipos o el tipo de receptor son el mecanorreceptor o los mecanorreceptores, y el estímulo, ya te lo había dicho, las ondas sonoras es el sonido, ¿verdad? Que llega aquí a vibrar a nuestro oído. Es recogido por el pabellón externo, por la oreja, y de ahí ingresa, ¿verdad? Muy bien, chicos, ahí está, miren la imagen. Miren esta imagen, cómo ingresa la información a través de las ondas sonoras, y ahí toca el tamborcito, ¿no? Va por el oído externo, ingresa al oído medio y de ahí al oído interno. Muy bien, chicos, a través de ondas sonoras que ingresan por el conducto auditivo externo, como les decía, el pabellón de la oreja, el oído. Bien, mueve el tímpano, los huesecillos empiezan ahí en un armonioso sonido, en un armonioso vibrar. Entonces, ¿qué huesecillos que encontramos ahí? El yunque, el martillo, el estribo. Bien, y ese líquido del caracol o la clóquea, ¿sí? Donde se encuentran los mecanorreceptores y están ahí alerta, recibiendo esa información, es decir, esas células, ¿bien? Y luego esos impulsos nerviosos se transmiten ¿a dónde? Va corriendo la información en milésimas de segundo, llega al cerebro, e inmediatamente el cuerpo reacciona y se predispone a actuar. Muy bien, chicos. Vamos por acá. ¿Qué les he traído? ¿Qué es el sonido? ¿Qué será el sonido, Miss? Aquí lo vamos a conocer. ¿Qué es el sonido? Bien, te comento entonces que el sonido tiene características, ¿verdad? El sonido tiene intensidad, tiene tono y tiene timbre, y las vamos a conocer aquí. Mucha atención. Bien, la intensidad, que se refiere ¿a qué? A cuando algo está muy fuerte o cuando algo está muy bajito, ¿verdad? Entonces un grito ¡ah! O un grito muy bajito ¡ah! ¿Verdad? Entonces a eso se refiere la intensidad, alto y bajo. Muy bien, un sonido alto y bajo. Y tenemos el tono. Bien, el tono. ¿Qué es el tono? Por acá te he traído. Escucha con atención. Bien, ese tono ha sido un tono grave, ¿verdad, chicos? Ay, el león como ruge, grave. Muy bien, ahora vamos a conocer a un tono, mira, escucha.
Bien, ahí tienes a un tono agudo, ¿verdad? Has escuchado un grave que es el león y a un tono agudo. Entonces ya hemos conocido la intensidad que es alta, ¿no? Y la débil, fuerte y débil. Y hemos conocido el tono, que es el tono grave, el rugir de un león, y el tono agudo, que es el de los pajaritos. Bien, ahora el timbre. ¿Tú te has puesto a pensar cómo es que reconoces a la voz de papá, a la voz de mamá? Viene por ahí, ah, ya está llegando mi papá. Ah, esa es mi mamá, ya viene mi mamá. Ah, por ahí viene la abuelita. Ah, esa es mi hermanita, es ella la que está ahí llorando, voy a ver la que tiene. ¿Te das cuenta? O si no estás en el aula, vamos a recordar cuando estabas en el aula. La misa, viene la misa, viene la misa. ¿Cómo puedes reconocer, verdad? Ah, el sonido de una guitarra, de un piano. ¿Cómo lo puedes reconocer? Pues bien, a través de ese timbre que tiene, ah, esto es una guitarra, ah, es la voz de mi papá, es la voz de mi mamá, ah, esto, es una ambulancia. A través de ese timbre tú puedes reconocer los sonidos. Muy bien, chicos. Y continuamos con otras características. ¿Cómo viaja el sonido? Bien, te comento, como observas acá, el sonido viaja en el sólido, viaja pero así muy rapidito. En una puerta, ¿verdad? Tocas, tum, 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 rapidito el sonido llegó muy rápido. En una mesa, listo, el sonido llega muy rápido. Pero ¿qué pasa en el líquido? Se va poniendo más lento en el mar, en los ríos, ¿no? El sonido que hacen algunos peces llega lento, lento. Y te comento que se sigue haciendo más lento en los gases, como es en el aire. Ya demora un poco, es más lento en llegar, te comento. Muy bien. Y tenemos una curiosidad. ¿Sabes cuál es esa curiosidad? El eco. ¿Te ha sucedido que en una habitación despejada de muebles y de cosas, tú hablas y se escucha hola, 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 la, ¿verdad? Ese es el eco, imagínate. Muy bien, entonces hemos ya reconocido las características del sonido. Intensidad, que es fuerte y es débil, tono, que es grave y es agudo, y el timbre, que puedes reconocer los diversos sonidos de papá, mamá, o del ruido del agua, ¿verdad? El tocado de una puerta. Muy bien. Y además, ¿cómo viaja el sonido? En sólido más rápido, en líquido va haciéndose más lento y en el gaseoso mucho más lento todavía. Muy bien, te tengo más por acá. Vamos a hablar de las partes del oído. Mira, acá te tengo una imagen interesantísima. Bien, te comento que el oído se divide en tres partes. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Pues bien, en el oído externo vamos a encontrar, mira, vamos a encontrar al pabellón de la oreja. Aquí está la oreja. Vamos a encontrar al conducto auditivo, mira, qué interesante, ¿cierto? Y sin embargo, por acá pasamos al oído medio, tenemos por acá los huesecillos, a la cadena de huesecillos, y pasamos por acá al oído interno. ¿Qué tenemos? Mira, el caracol, y también tenemos el nervio auditivo. Recuerda que el medio auditivo se va corriendo, viaja al cerebro y viene inmediatamente a darnos una respuesta. Pero ahí solamente ha sido una introducción, porque aquí vamos a hablar de cada uno de ellos. Y bien, vamos a hablar del oído externo, que el oído externo, que es el pabellón de la oreja, aquí está el oído, bien, que es el órgano de la audición. Muy bien, vamos a hablar del pabellón auricular. ¿De qué se encarga? Bien, te comento que se encarga de captar las ondas sonoras que están en nuestro entorno. Todos los sonidos que llegan convertidos en ondas sonoras aquí a nuestro oído lo recibe a través del pabellón auricular. Muy bien, chicos, vamos a hablar también del conducto
auditivo externo. ¿De qué se encarga? Mira. Él es el responsable de conducir las ondas sonoras, ¿verdad? Porque las guía, ingresa por aquí. Ven, onda sonora, ingresa por acá, ¿cierto? Y mira aproximadamente unos 2,5 centímetros de longitud, te cuento, que va desde el pabellón de auricular, ¿verdad? En la oreja, hasta el tímpano y posee algunos pelos delgaditos, ¿verdad? Que son unas vellosidades con cerumen. Te cuento que ese cerumen también es importante porque va protegiendo a nuestro oído. Así es que hay que tener mucho cuidado cuando introducimos algo para podernos limpiar la oreja. No, solo con el hisopo te vas a poder limpiar, pero de la cerilla que está ya saliendo aquí no podemos ingresarla mucho al oído porque podemos lastimarlo y deteriorarlo. Bien. Además, esta sustancia, como les decía, pues evita que cuerpos extraños ingresen a nuestro oído, porque recubre, porque protege. A veces pensamos, no, vamos a limpiarlo, pero hay que tener mucho cuidado, porque sí es importante para nuestro oído. Muy bien, chicos, y ahora continuamos con el oído medio. Acuérdate que el oído externo está antes, sigue el oído medio. Bien, el oído medio es una cavidad casi cuadrada, aquí muy adentro, de unos 2 centímetros aproximadamente. Muy bien, tenemos ahí al tímpano. El tímpano, que es una membrana muy delgadita, ovalada y transparente, que convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos que viajan ¿hasta dónde? Que pueden viajar hasta el cerebro, imagínate. Y llevan toda la información que el cerebro necesita y luego se convierte en respuesta para que nuestro sistema locomotor pueda actuar. Tenemos los huesecillos, ¿verdad? Lo que les decía, que ahí está compuesto del martillo, del yunque, el estribo, que forma una cadena continua cuya función principal y muy importante es transmitir las vibraciones sonoras. Del estribo es el huesecillo que con más movimiento realiza y puede llevar esa información ¿hacia dónde? Hacia nuestro nervio óptico. Muy bien, chicos, ahí está cómo trabaja. Miren los huesecillos de los que está compuesto nuestro oído medio. Y también recuerden que en el oído medio tenemos 3 partes, que son el tímpano, que son los huesecillos con una cadena ahí de huesecillos adentro, y la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio te comento que es un canal de unos 4 centímetros de largo aproximadamente que conecta al oído medio con lo alto de aquí, de nuestra garganta, y cuya función es equilibrar pues la presión de ambos lados del tímpano. Sí, chicos, es por eso cuando, por ejemplo, nos enfermamos de la garganta, inmediatamente los oídos empiezan a molestar porque están súper conectados. Muy bien, a cada movimiento de deglución, cuando nosotros consumimos algún alimento, se abre esta trompita de Eustaquio y ¿qué pasa? Deja pasar el aire al oído medio. Es por esto que cuando sentimos los oídos tapados, al tragar, al ingerir algún alimento, sentimos que entra un airecito y se nos destapa, ¿verdad, chicos? Muy bien, ahora continuamos con el oído interno. Bien, el oído interno llamado también laberinto, porque hay una especie de laberinto para que pueda ingresar el sonido. ¿Y por quiénes está conformado? Por el caracol o clóquea, ¿verdad? Tenemos por aquí que se encarga de percibir, de llevar esas vibraciones sonoras. Muy bien, chicos, ahí está. Entonces, está conformado por el nervio auditivo, lo que les decía, que transporta esa información importante del sonido y favorece el equilibrio de nuestro cuerpo. Claro, porque al llevar esa información a nuestro cerebro, entonces nuestro cerebro ya alerta, Liliana, caminando y una vereda, sube, baja, porque si no, la mí se va a caer de pronto y ustedes también. Muy bien, chicos. Tenemos también, miren, tenemos los canales óseos. Entonces también tiene 3 partes el oído interno, ¿verdad? Los canales óseos, que es una estructura un poco extraña,
¿sí? Donde el oído interno está formado por varios canales semicirculares, ya es el conducto para poder llegar a dónde, a nuestro cerebro. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar qué sucede con el proceso de la audición. Bien, te comento que aquí tenemos la oreja, que es el pabellón auricular externo, ¿sí? Que es la parte externa. De ella, pues, hay un tubo llamado conducto auditivo, que llega hasta el tímpano, ¿verdad? Lo que le habíamos hablado, que es una membrana muy delgadita en la que vibran los sonidos. Muy bien, ¿qué pasa ahí? El tímpano está unido a una cadena de huesecillos, ¿te acuerdas? Muy bien, al martillo, al yunque, bien, la cual se mueve y empieza a vibrar, ¿no? Con esa campanita, ¿lo oyeron esa campanita? Listo. Entonces, por lo tanto, los sonidos hacen que se mueva el tímpano y empiecen a actuar los huesecillos. Viene alerta, alerta, como un tamborcito, alerta, alerta, llega un sonido. Bien, los huesecillos se unen entonces a un órgano llamado el caracol, que capta todos los sonidos, ¿verdad? Y el caracol sale del nervio auditivo rapidito, rapidito, el cual lleva la información al cerebro, que es recogida del oído, ¿cierto? ¿Y ven qué pasa ahí? Entonces el órgano del sentido de la audición empieza entonces a funcionar, a captar esos sonidos y a podernos orientar. Muy bien, chicos, ahí está, miren, trabajando los huesecillos, ingresando las ondas sonoras por el pabellón auricular. Bien, ahora vamos a ver el sentido de la audición en algunos animales. ¿De quién? ¡Ay, del elefante! Mira, observa. Te comento que el elefante puede percibir sonidos que el oído humano no puede llegar a distinguir, porque tiene un sentido de la audición muy, muy fino, que es capaz de comunicarse de distancias muy largas, de hasta 4 kilómetros o hasta más, imagínate. Muy bien, ¿qué más te he traído por acá? El sentido de la audición en algunos otros animales, ¿como cuál? El murciélago. Mira, interesante. Te comento que el murciélago es capaz de escuchar inclusive las pisadas de un insecto. Imagínate, es muy, muy fino el oído del murciélago. Interesante, ¿verdad, chicos? Bien, esto se debe a que posee un oído muy desarrollado que le permite volar y cazar en la oscuridad. Claro, porque ellos cazan en la oscuridad. Es por eso que su sentido del oído es muy desarrollado. Muy bien, chicos. Continuamos. ¿Qué más te he traído? Vamos a hablar también sobre el cuidado del oído. Cuidados que debes tener. Recuerda, no abuses de los audífonos. De preferencia, si tuvieras que usar audífonos, que sea de esos auriculares grandes, ¿verdad? Así como tiene la niña, mira, esos auriculares grandes. Porque los auriculares pequeños, los que introduces aquí adentro en tu oído, esos son los que no te van a dañar más. ¿Sabes por qué te van a dañar? Porque la información que está alrededor, los sonidos, se van a filtrar mucho más. Entonces vas a tener que alzar más el volumen porque no vas a escuchar. Pero sin embargo, los auriculares grandes tapan todo tu pabellón auricular. Y al tapar así, entonces solamente escuchas la información que tienes en tu auricular, lo cual va a permitir que tú no levantes más la voz del auricular y no va a dañar el sonido porque va a estar muy cerca esas ondas sonoras a tu oído y dañando tu oído medio, tu oído interno. Entonces ya sabes, si tienes que usar, que sean los grandes, no los pequeños, ¿ya? Y ten mucho cuidado, no abuses de usar audífonos. Bien, cuídate del viento, sí, porque el viento, esas ráfagas de viento pueden ingresar a tu oído, entonces causarte algunos espacios ahí, algunos espacios de aire que de pronto se va a congestionar y te termina afectando las vías respiratorias también, porque recuerda que todo esto está súper conectado. ¿De acuerdo? Muy bien. Aprenda a hablar por teléfono, muy interesante. Ten mucho cuidado al hablar por teléfono. Yo recuerdo que una vez tenía muchas llamadas telefónicas que atender, entonces estaba aquí, mi celular aquí pegado en el pabellón de mi orejita, y entonces, ¿qué sucede? Toda esta orbe de mi oreja, el pabellón, me terminaba doliendo, me ardía y me dolía. Así es que hay que tener mucho cuidado. De verdad, hay que aprender a usar el celular, no estar continuamente, o si no, de repente en altavoz. Yo, por ejemplo, ahora lo uso en altavoz,
¿Por qué? Porque eso hace de que las ondas sonoras no lleguen ni la radioactividad de frente al orbe de mi oreja, ¿verdad? Y eso nos puede dañar el oído profundamente. Mucho cuidado. Bien, chicos, además ser cuidadosos con el agua, claro. Por ejemplo, cuando los pequeños se bañan, ¿no? Los adultos también, pero más pasa en los pequeños. Cuando ellos se bañan no se dan cuenta que ingresa el agua a los oídos y eso le hace mucho daño porque ahí se va acumulando, entonces el agua puede ingresar al oído medio o al oído interno y eso va a procurar que después entonces el oído se vaya dañando, porque se queda ese poquito de agua que está ingresando ahí al oído, te puede causar alguna infección, te puede causar algún malestar respiratorio. Muchísimo cuidado entonces con el agua, con el auricular también. Bien, evita la exposición a ruidos fuertes, es lo que te decía, ¿verdad? El uso del celular muy cerca o con mucho volumen. Algunos le suben el volumen tan grande, entonces ellos piensan que es adecuado el sonido y ellos terminan gritando también. Es porque te acostumbras a ese sonido tan fuerte. Bien, cuando uses el televisor, el sonido de forma moderada. Cuando uses el celular también, bajo sonido, ¿verdad? Cuando escuches la música, ¿te ha pasado cuando estás en una fiesta y de pronto de la fiesta sales hacia la calle, ya te tienes que retirar a la casa? Entonces tu oído queda como retumbando, ¿cierto? De eso hay que cuidarse muchísimo porque nos puede dañar el oído. Muy bien, chicos. Y por último, no introducirse ningún objeto puntiagudo al oído. De repente por ahí me da un escozor en el oído, entonces encuentro algo puntiagudo solamente por rascarme y le estoy causando un daño muy severo a mi oído, que con el tiempo se puede desatar en alguna sordera o en alguna enfermedad que afecta seriamente el oído. Bien, chicos, entonces vamos a hablar también sobre aquellas enfermedades que dañan a nuestro oído. Muy bien, pero para hablar de esas enfermedades también tenemos que hablar de la especialidad que las trata y del doctor, ¿verdad? Que es algo complicado como un trabalengua, que es el otorrinolaringólogo. Bien, él es el que trata las enfermedades que acosan a nuestro oído. Muy bien, chicos, el otorrino. Muy bien, ¿cuáles son esas enfermedades? Algunas vamos a mencionar. Tenemos acá como la otitis, como la hipocausia, tenemos los tapones de cera en el oído, sí, que a veces necesitan hacerse una limpieza. Tú te vas al otorrino, entonces, ¿qué hace? Ingresa aquí, así a través de un chisguete, ingresa un líquido especial, tibio lo ingresa a tu oído. Pero antes de ello, ya te ha recetado unas gotitas, ¿verdad? Para que vaya aflojando la cera del oído que se puede acumular debido a la mucosidad, debido a infecciones respiratorias, ¿verdad? Al ingreso de agua. Entonces, ya cuando te vas, te echó ese líquido tibio y después pone ahí una manguerita y cómo va a salir, ¿verdad? Esa cera o lo que se haya acumulado ahí en tu oído. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tratar de cuidarnos esas gripes mal curadas, ¿sí? Que afectan a nuestro oído. Recuerdan que todo eso está muy conectado, garganta a oído. Muy bien, vamos entonces a hablar de ellas. Tenemos por acá la primera, la otitis. ¿Qué la causa la otitis? Bien, es una inflamación al oído, te comento, que puede afectar al oído externo, Bien, el origen de la otitis es generalmente infeccioso, bien provocada por bacterias, hongos o virus, chicos. Además, la otitis, mira, externamente suele ocurrir tras manipulaciones del conducto de la limpieza o con bastoncillos. Bien, ¿han visto ahí? Observan en la imagen. Miren, el otorrino tiene una lupita especial que la pone aquí en el oído. Entonces, todo lo que está dentro de tu oído, él lo puede ver un poquito más grande para poder observar qué es lo que está pasando dentro de tu oído y te puede recetar algo. Entonces, hay que cuidarnos mucho de la otitis. Continuamos por acá. ¿Qué es la hipocausia? A ver, vamos a ver qué lo causa. Bien, genera la pérdida de la audición, te comento, mayormente en la infancia, y es un déficit sensorial frecuente que ocurre, mira, entre 1 a 6 niños, entre 100 niños nacidos, imagínate. Entonces hay que tener mucho cuidado, las mamitas con los pequeños, con los recién naciditos, ¿verdad? Además, el origen de la hipocausia, yo te comento que puede ser
puede tener muchos factores que pueden acontecer antes del nacimiento o durante el parto o durante el parto, ¿verdad? Que puede ocurrir que la mamá, de repente el niño al nacer le ingresó agua, le ingresó algún líquido, puede ser también un mal congénito. Así es que chicos, hay mucho cuidado. Bueno, esto sí, de repente como es congénito, ya los doctores poder ver a tiempo, poder prever, ¿cierto? Muy bien, te traigo otra por acá. Los tapones de cera en el oído, lo que te decía, que se realice una limpieza especial. Bien, en ocasiones, como te decía, la cera, que sirve para proteger nuestro conducto auditivo, ¿verdad? Del agua y de las agresiones o cuerpos extraños que puedan ingresar a nuestro oído o de algunas infecciones que se pueden acumular ahí. Bien, puede llegar a endurecerse. Entonces, si se llega a endurecer, obstruye el conducto auditivo y no nos permite escuchar con claridad. Y entonces esto produce esos tapones que generan trastornos. Bien, pero hay que tener en cuenta entonces que cuando nos limpiemos los oídos, ¿saben qué, chicos? Solamente de la cera que encontramos alrededor. No ingresemos mucho el hisopo. Porque, ¿qué dice el otorrino? Porque allí hay cera en el orbe de tu oído. Entonces, si tú estás ahí molestando a esta cera, la cera va a volver a ingresar y se puede convertir, se puede secar y se convierte en un tapón, que con el tiempo, te hablan, ya no escuchas muy bien. Pero bueno, sí tiene cura, porque te hacen una limpieza de oídos y quedas bien, pero hay que tener muchísimo cuidado. ¡Qué interesante! Ha sido muy largo el tema que hoy hemos tenido. Hemos hablado sobre ¿qué? Sobre el sentido de la audición, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido del sentido de la audición? ¿Para qué nos servirá? Para que cuidemos nuestro sentido auditivo, chicos, para que lo cuidemos y de pronto no estemos con algunos malestares. Recuerden que se conecta con ¿qué? Con nuestra garganta y nuestras vías respiratorias. Muy bien, específicamente de qué hemos tratado hoy día. ¿Qué hemos aprendido? Ahorita lo vamos a recordar brevemente nada más. Bien, sobre la función que realiza el sentido de la audición, que es captar los sonidos que están en nuestro medio y además nos mantiene equilibrados, porque esa información que va al cerebro nos van avisando, vamos por acá, pisamos alto, pisamos bajo, para que nosotros nos podamos conducir a través de nuestro sistema locomotor. Y, por supuesto, el órgano receptor, que es el oído, el tipo de receptor, que es el mecanorreceptor, que es una célula que capta las vibraciones del sonido, y el estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El sonido, pues, ¿verdad? El estímulo es el sonido. Y hemos visto también el sonido que tiene características, el timbre que nos permite reconocer qué voces o de qué sonido se trata en realidad, ¿verdad? Hemos conocido también los sonidos que pueden ser agudos y que pueden ser graves, y los fuertes y los débiles también. Muy bien, chicos, hemos hablado de las partes del oído, principalmente 3 que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído medio podemos encontrar esa cadena de huesecillos, ¿verdad? Que van interactuando muy rápidamente y con el nervio óptico van llevando la información. Bien, también hemos hablado sobre la audición en algunos animales, en 2 específicamente, sobre el elefante, que puede escuchar a grandes distancias la información, y sobre el murciélago, que tiene un oído muy fino, que puede escuchar, imagínate, las patitas de un insecto caminar. Y también sobre las enfermedades, ¿verdad? Entre ellas, bueno, dos congénitas o hereditarias que se pueden dar, pero la más frecuente entre los niños, presta mucha atención, es los tapones de cera, ¿verdad? Por las fallas respiratorias, ¿sí? O también puede ser porque están ingresando algunos objetos extraños a su oído porque les da escozor y ingresan la cera, se endurece y se queda ahí y de pronto ya no pueden escuchar con claridad. Bien, sobre los cuidados que debes tener. El uso de los auriculares, con mucho cuidado, el uso del celular, ¿verdad? El agua que puede ingresar a tu oído, el aire también que te causa ahí unos vacíos y es un dolor muy grande, los fuertes sonidos, mucho cuidado entonces, que se pueden llegar a romper el tímpano de los fuertes sonidos que puedes tú escuchar. Bien, y sobre tu ficha práctica que vas a tener al finalizar el vídeo, que lo puedes recoger en el PDF. Y la pregunta de los millones de puntos, esta pregunta me encanta a mí, me autoevalúo. Pienso y luego escoge tu respuesta. Bien, yo estoy muy contenta porque sé que has prestado atención durante el desarrollo de la clase, que ha estado entretenida.
Una carita feliz para ti. La siguiente, sé que también has respetado los acuerdos porque eres un niño y una niña muy respetuosa. Otra carita feliz para ti. 2 caritas felices te has ganado el día de hoy. Muy bien, y esta frasecita que es muy importante, ¿verdad? Que no hay mejor medicina, lo que ya les había dicho anteriormente, que tener pensamientos alegres. Bien, los pensamientos alegres nos ayudan a ser positivos y ser positivos nos ayudan a que las cosas nos salgan mucho mejor. No lo vayas a olvidar porque es importante. Gracias por estar ahí escuchándome, gracias porque puedo llegar a través de esta pantalla hacia ti. Muy bien, por aquí conmigo ha sido hasta hoy. Nos vemos en otra oportunidad con otra sesión de aprendizaje. Bye bye chicos, cuídense un montón.